Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Bar Arduk sorprende en Cannes con su nuevo estilo. El Sinsangu estaría detrás de su transformación. ¿Qué dijo el propio Bar sobre este inesperado cambio? La alfombra roja de Cannes fue testigo de un momento que dejó sin palabras a los amantes del cine y la moda. Bar Arduk, el aclamado actor turco, apareció con un estilo completamente renovado. Traje de corte moderno, gafas de sol con aire retro, cabello perfectamente estilizado y una actitud que irradiaba seguridad. Las cámaras lo siguieron como si fuera una estrella de Hollywood y los susurros comenzaron de inmediato. ¿Es ese Bar Arduk? Los medios internacionales no tardaron en reaccionar. La revista francesa Ciné Luxe se lo describió como el galán inesperado de Cannes, mientras que la prensa española comentó: Bar Arduk ha traído el calor turco a la Riviera francesa. Pero lo más comentado no fue solo su elegancia, sino el rumor que empezó a circular rápidamente. El Sinsangu, su compañera en la famosa serie Kiral Kask, estaría detrás de este cambio radical. Una fuente cercana a ambos declaró: el Sin siempre ha tenido buen ojo para la moda. Se dice que ella fue quien eligió el traje, asesoró sobre el peinado y hasta eligió los accesorios que Bar usó en Cannes. Aunque en un principio este detalle parecía una simple coincidencia, las declaraciones de algunos testigos en el evento confirmaron la cercanía entre ambos en días previos al festival. La prensa captó a El Sinsangu en Estambul entrando y saliendo de una boutique de alta costura conocida por vestir a celebridades en eventos internacionales. Un fan incluso comentó en redes sociales: vi a Elsin con una bolsa de esa tienda justo 2 días antes de que Bar viajara a Francia. No puede ser una coincidencia. El actor, por su parte, se mostró encantado con la atención recibida. En una breve entrevista con un medio italiano, Bar comentó: no esperaba que mi look generara tanto revuelo, pero me gusta sentirme bien conmigo mismo. Este estilo representa una nueva etapa para mí. Cuando se le preguntó si Elsin había tenido algo que ver en su cambio de imagen, sonrió con complicidad y respondió: digamos que tengo amigos con muy buen gusto. Lo más sorprendente llegó al final del festival, cuando en la gala de clausura se le vio nuevamente con un conjunto elegante pero diferente, manteniendo el mismo aire sofisticado. Una reportera de moda le preguntó si pensaba mantener este estilo, a lo que Bar respondió con firmeza: este soy yo ahora. No tengo planes de cambiar por un buen tiempo. Esta declaración solo encendió más las redes sociales. Sus fanáticas, en su mayoría mujeres, llenaron los comentarios de sus publicaciones con mensajes como: nos encanta este Bar, Elsin, gracias por este regalo visual, y no cambies nunca más. La conexión entre la transformación de Bar y la intervención de Elsin se volvió tendencia, generando miles de menciones en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. La polémica y la emoción no se detuvieron ahí. Al regresar a Estambul, Bar fue recibido por una multitud de fans en el aeropuerto, muchas de las cuales llevaban pancartas con frases como Jenny Bar, Jenny Donem, Nuevo Bar, Nueva Era, y Tarsn la Calvimisifetetin. Con tu estilo, conquistaste nuestros corazones. La reacción fue tan abrumadora que varios medios locales dedicaron segmentos completos al fenómeno estilístico que había provocado el actor. Pero lo que realmente sorprendió fue la evolución de su presencia en redes sociales. En cuestión de días, Bar ganó más de 500.000 nuevos seguidores en Instagram. Las marcas de lujo comenzaron a seguirlo y algunas incluso compartieron sus fotos desde Cannes, insinuando colaboraciones futuras. En una historia que publicó poco después del festival, se le pudo ver en una sesión de fotos en un yate frente a la costa de Bodrum, vistiendo un look que combinaba lo relajado con lo elegante: camisa de lino blanco, pantalones beige y gafas de diseñador. El mensaje era claro: Bar no solo había cambiado de estilo, había redefinido su imagen pública. Mientras tanto, el Sinsangu se mantuvo relativamente en silencio. No hizo declaraciones directas sobre el tema, pero sus publicaciones hablaban por sí solas. Una de ellas mostraba una cita que decía: un cambio de imagen puede ser el primer paso hacia una revolución interior, acompañada de una foto en blanco y negro donde se la veía trabajando con un equipo de estilistas. Sus seguidores no tardaron en interpretar esto como una confirmación velada de su participación en la transformación de Bar. En los días siguientes, varios programas de entretenimiento debatieron la posibilidad de una nueva colaboración entre ambos actores. Kiral Kask había sido un fenómeno, y los rumores sobre una posible secuela o incluso una película resurgieron con fuerza.
Productores anónimos comentaron a ciertos portales que la química entre Bar y Elsin sigue intacta y este nuevo giro mediático podría ser la oportunidad perfecta para reunirlos en un proyecto que rompa récords. Además, se filtraron imágenes de ambos saliendo de un restaurante exclusivo en Nianta, lo que encendió aún más las especulaciones. Aunque ninguno confirmó si se trataba de una cita personal o una reunión profesional, la manera relajada y cómplice en la que se les vio alimentó la ilusión de los fans que sueñan con verlos juntos, dentro o fuera de la pantalla. Lo cierto es que el cambio de Bar no se limita a lo estético. En una entrevista para una revista alemana, el actor habló sobre su deseo de explorar personajes más complejos y participar en producciones internacionales. Durante años me limité a ciertos tipos de roles, pero ahora me siento preparado para retos mayores. Estoy tomando clases de actuación en inglés y también estoy considerando propuestas en Francia e Italia. Esta declaración fue bien recibida tanto por la crítica como por la audiencia. Algunos expertos en cine turco mencionaron que esta ambición internacional era lo que le faltaba a Bar para consagrarse como una estrella global. Su nueva imagen, madura y cosmopolita, parecía encajar perfectamente con este plan. Por su parte, Elsin no se quedó atrás. A pesar de no haber asistido a Cannes, su nombre apareció en múltiples artículos como la musa detrás del cambio, y varias marcas de moda comenzaron a acercarse a ella para que protagonizara campañas. Su estilo elegante y minimalista, sumado a su fama de ser detallista con la estética, la posicionó como una nueva referencia en el mundo fashionista turco. Todo este revuelo ha provocado que, incluso sin un nuevo proyecto en común confirmado, Bar y Elsin vuelvan a ser considerados una de las duplas más queridas del espectáculo. Las redes sociales están llenas de fanarts, montajes, videos recopilatorios y hashtags como @BarSinReborn y @Cannes Effect. Como si esto fuera poco, Netflix Turquía avivó las llamas de la esperanza con un enigmático tuit: algunas historias merecen un nuevo comienzo. Ojos. Los fans interpretaron esto como una pista de una futura colaboración entre los dos actores bajo la plataforma de streaming, aunque aún no se ha hecho ningún anuncio oficial. Lo que es innegable es que Bar Arduc ha logrado algo poco común: reinventarse ante los ojos del mundo, sin perder su esencia, pero ganando una nueva profundidad. Y en ese viaje, Elsin Sangu parece haber sido más que una simple amiga o colega, ha sido inspiración, guía y quizás mucho más. El impacto de este fenómeno va más allá del entretenimiento. En Turquía, varios medios comenzaron a hablar del efecto Bar, refiriéndose a cómo los hombres jóvenes están adoptando un estilo más cuidado, atreviéndose a probar con accesorios, cortes de cabello modernos y looks más arriesgados. Incluso algunas barberías y boutiques han reportado un aumento en la demanda del corte de Bar o el look Cannes. En definitiva, lo que comenzó como una aparición sorprendente en una alfombra roja se ha transformado en una ola cultural y mediática que aún no muestra señales de detenerse. Bar Arduc ha dejado claro que no se trata solo de verse bien, sino de evolucionar con autenticidad. Y si Elsin Sangu estuvo detrás de esa metamorfosis, entonces no solo fue una asesora de estilo, sino una verdadera cómplice de reinvención. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué opinas del nuevo estilo de Bar Arduc. ¿Crees que Elsin tuvo algo que ver? Nos vemos en el próximo video.